Ese es el tipo las bases, en particular, y nunca viene a la mente que no se trata de la ley, sino de que piensan en la ley después del video. Parece quedar claro, y en el video, parece quedar claro, y en el video, parece como si no hiciera falta. Sin embargo, intento explicarlo mejor y contarles qué es la ley de los ladrones, cómo y cuándo surgió y se formó, y también cuándo y por qué se añadió esa palabra a la expresión ladrón en la ley. Quizá convenga empezar desde lejos, explicando que el movimiento de los ladrones, con absoluta certeza, nació en los campos del Gulag durante la década de 1930. Sobre esto no puede haber versiones distintas ni interpretaciones contradictorias. En ningún documento de la década de 1920, y mucho menos en los anteriores a la Revolución, aparecen los llamados ladrones en la ley, ni siquiera los ladrones como una casta criminal independiente, o al menos como un grupo separado. No se los menciona, y en realidad ni podían mencionarse. Algo evidente para cualquiera que conozca, aunque sea un poco, la historia de los campos soviéticos. Solo el 11 de julio de 1929, el Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética aprobó una resolución sobre el uso del trabajo de los presos comunes, según la cual todos los condenados a penas de 3 años o más pasaban a depender de la OGPU, y después comenzaron los trabajos para crear campos de trabajo que terminaron dando lugar a todos aquellos horrores que solemos asociar con los campos de la época de Stalin. El 5 de abril de 1930, mediante la orden de la OGPU número 13063, en cumplimiento de la resolución del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética sobre los campos de trabajo correccional, se organizó la Administración de Campos de Trabajo Correccional de la OGPU, la ULAG de la OGPU, que a partir del 1 de octubre de 1930 fue transformada en la Dirección General de Campos de Trabajo Correccional de la OGPU. En numerosos testimonios de sobrevivientes de la construcción del Canal del Mar Blanco, construido entre 1931 y 1933, se puede leer que en el Belbaltlag ya existía cierta categoría de presos que intentaban no trabajar, robaba a los demás reclusos y organizaba represalias. Sin embargo, en el mundo criminal de comienzos de la década de 1930, no solo no existía todavía un código de los ladrones, sino que tampoco había prohibiciones especiales contra el trabajo para los delincuentes. Cada uno se las arreglaba como podía. La principal ley era sobrevivir en unas condiciones nuevas y extremadamente hostiles, muy distintas de la experiencia criminal anterior. Tampoco existía una prohibición de servir en el ejército. A los antiguos soldados no se los trataba entonces con desprecio ni desdén. La formación del Código de los Ladrones ni siquiera había comenzado, por lo que no todos los delincuentes consideraban vergonzoso trabajar. Así habían caído las cartas, no pasaba nada, lo importante era sobrevivir. Es más, ya desde las islas Solovetsky, el gobierno soviético desplegó una activa campaña de propaganda en favor del trabajo de choque, insistiendo especialmente en que incluso los criminales más empedernidos se inspiraban en la ideología soviética y se convertían en trabajadores ejemplares. Además, los medios oficiales de propaganda presentaban esos éxitos de manera enormemente exagerada. La propaganda de la llamada reeducación mediante el trabajo alcanzó su forma más agresiva precisamente durante la construcción del Canal del Mar Blanco. Era perfectamente posible que antiguos compañeros atacaran a un delincuente convertido en trabajador ejemplar, sobre todo si ese antiguo Urca ocupaba algún cargo de mando. Pero hay que entender que eso no ocurría como castigo por violar alguna ley sagrada o algún código criminal, sino por sentimientos muy humanos: resentimiento y envidia. Es poco probable que este tipo de represalias fueran masivas o siquiera regulares. Además, en la construcción del Canal del Mar Blanco todo era muy estricto. Por el asesinato de un trabajador ejemplar, al que la propaganda además promovía como modelo positivo, los agentes de seguridad castigaban sin demasiadas dudas ni investigaciones. Los ladrones comenzaron a agruparse de verdad solo hacia mediados de la década de 1930 en los campos del Gulag del Norte, por dos razones muy concretas. La primera, prácticamente todos los testimonios de prisioneros del Gulag que pudieron dejar algún registro de lo ocurrido están llenos de descripciones de condiciones de trabajo terribles e insoportables. Los presos lavaban oro con el agua helada hasta la cintura,
talaban bosques a 40 grados bajo cero con chaquetas acolchadas rotas y extraían mineral sin equipos de protección. La gente moría trabajando como moscas. La forma más segura de sobrevivir era no trabajar. Por supuesto, eso tampoco ofrecía ninguna garantía. En los campos de la década de 1930 se podía morir con enorme facilidad, pero trabajar en ciertas zonas del extremo norte era una forma prácticamente segura de morir o quedar discapacitado. Fue precisamente la negativa a trabajar, o dicho de otro modo, el deseo de sobrevivir, lo que llevó a los delincuentes reincidentes a organizarse en grupos. A un rebelde aislado, los guardias podían matarlo a golpes de botas y culatazos con facilidad, pero era mucho más difícil enfrentarse a un grupo organizado de delincuentes agresivos, acostumbrados a la violencia y sin nada que perder, salvo la vida. El peligro aumentaba porque, una vez puestos de acuerdo, los Urcas podían incitar a los demás presos a rebelarse. Aquí un oyente atento puede preguntarse por qué los Urcas no formaban grupos similares durante la construcción del Canal del Mar Blanco, si allí la mortalidad también era espantosa. La razón es que el Canal del Mar Blanco estaba bajo un control especial de los organismos de seguridad. La obra tenía una enorme importancia y la vigilancia de los presos era bastante estricta. Un imprevisto de ese tipo en una obra así estaba sencillamente descartado. Sin embargo, tras el increíble éxito de la construcción del Canal del Mar Blanco en un tiempo récord y sobre todo con mano de obra gratuita, la dirigencia soviética quedó tan impresionada por la idea de las obras y minas de trabajo esclavo que los campos empezaron a crecer por todo el país como hongos después de la lluvia. Un año después de la apertura del Canal del Mar Blanco, el 10 de julio de 1934, se creó el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la Unión Soviética, que incluía 5 direcciones principales, entre ellas la Dirección General de Campos, el Gulag. Ese mismo año, 1934, las tropas de escolta de la Unión Soviética quedaron subordinadas a la Guardia Interna del NKVD. El 27 de octubre de 1934, pasaron al Gulag todas las instituciones de trabajo correccional, los comisariados de justicia de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, así como todas las prisiones comunes. El número de campos crecía tan rápido y se enviaba a ellos a tantos presos que sencillamente no había suficientes guardias para vigilarlos a todos. Los jefes de los campos escribían una y otra vez a la dirección pidiendo más personal porque, en caso de rebelión, no tendrían hombres suficientes para controlar una masa de presos desproporcionadamente grande. Precisamente la escasez de guardias y la gran concentración de delincuentes en un mismo territorio permitieron que los Urcas se reunieran en grupos tan numerosos que ya representaban una amenaza real. Al final, esto obligó a las administraciones de los campos a negociar con los reincidentes que se negaban a trabajar. La cúpula del Gulag y del NKV puso a trabajar a sus mejores mentes y llegó a la solución más lógica. Si no había suficientes guardias, habría que reclutar como auxiliares a los presos más cooperativos y capaces de pelear. A los Urcas se les propuso la siguiente solución de compromiso. Tal como exigían, se les permitiría no trabajar, pero a cambio de ese privilegio tendrían que obligar a trabajar a los demás que se negaran, incluso por la fuerza si hacía falta. Y así llegaron a un acuerdo. Los reincidentes obtuvieron la exención del trabajo pesado que reclamaban y además carta blanca para ejercer cualquier violencia, incluso matar a quienes se negaran a trabajar e incitaran a los presos comunes a rebelarse. Circulan muchas historias y leyendas sobre a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer trabajar a unos presos por medio de otros y al mismo tiempo apaciguar al grupo criminal más peligroso. Pero por supuesto, no fue un proceso espontáneo y la orden llegó desde lo más alto, porque en cuestión de meses absolutamente todos los campos de la Unión Soviética adoptaron un sistema de administración semejante. Si a alguno de los espectadores más críticos ya le dieron ganas de escribir en los comentarios algo como ¿cómo te atreves a hablar así de los hermanos mayores? Los ladrones nunca colaboraron con los policías. Les recomiendo leer las memorias de los presos de aquella época y comprobar que la situación que acabo de describir aparece en el 100% de las memorias de reclusos de la década de 1930. Para tranquilizar a quienes estén preocupados, puedo decir que los Urcas de la década de 1930 tenían muy poco en común con los ladrones de la posguerra.
algo que explicaré con detalle más adelante. Así pues, la fuerza de los Urcas estaba en su cohesión. Esa cohesión les permitió primero arrancar privilegios y después conservar el poder dentro de la población penitenciaria. Ni los presos políticos ni los obreros y campesinos de granjas colectivas tenían esa capacidad de unirse y se mantenían aislados o en pequeños grupos, aunque los Urcas los hostigaban abiertamente. Por supuesto, en aquella época no existían ni la expresión ladrón en la ley ni el propio código de los ladrones. Los miembros de esas bandas formadas dentro de los campos se llamaban a sí mismos Urcas o ladrones. Las palabras ladrón y Urca se utilizaban en la década de 1930 en un sentido más amplio. A cualquiera que se ganara la vida mediante la delincuencia profesional, es decir, a cualquier delincuente reincidente, se lo llamaba Urca y con menos frecuencia, ladrón. Por supuesto, no podía existir ningún procedimiento de coronación, presentación de candidatos ni nada parecido. Todo ese aparato burocrático se formó mucho más tarde. Un delincuente simplemente llegaba al campo y decía, soy ladrón, y los Urcas lo aceptaban en su círculo, expulsaban a un preso común del lugar de la litera más cercano a la ventana, es decir, el más cálido, y lo ponían al tanto de la situación del campo. Fue precisamente después de este acuerdo con la administración de los campos cuando empezaron a aparecer algunas tradiciones que, con el tiempo, se convirtieron en una especie de lista de reglas y terminaron recibiendo el nombre de Código de los Ladrones. La primera regla era no trabajar. Lo que había comenzado como una negativa espontánea a trabajar, nacida del simple deseo de sobrevivir, terminó convirtiéndose en una norma. Un Urca no debía trabajar. Hacerlo era indigno. Solo trabajaban los presos comunes. Dentro del ambiente de los reincidentes, trabajar pasó a considerarse algo vergonzoso e impropio. Apareció la regla: si trabajaste, ya no eres de los nuestros. En esa misma época surgieron también las palabras blatnoi y blatar, que designaban a quien tenía ciertos privilegios concedidos por la administración, es decir, algún tipo de trato de favor. La misma actitud se extendió al servicio militar, porque servir también significaba trabajar para el Estado y además era peligroso para la vida. El fusil comenzó a verse como una herramienta de trabajo igual que el pico y la pala. Esto se convirtió en la base de la futura división dentro de las filas de los ladrones, que terminó provocando el comienzo de la llamada Guerra de las Perras. Pero vayamos por partes. Se sabe con certeza que al comienzo de la Gran Guerra Patria, es decir, a principios de la década de 1940, ya existían las expresiones Código de los Ladrones o Código Blatnoi y contenían una serie de reglas, entre ellas las que acabamos de describir. Sin embargo, todavía no contenía todas las reglas actuales. En particular, hoy se considera que el peor pecado es colaborar con la administración. A principios de la década de 1940, como ya habrán entendido, los ladrones seguían cooperando estrechamente con los jefes y, juntos, obligaban a trabajar a los presos comunes. También existe la teoría de que fueron precisamente los hombres del NKVD, acostumbrados a la disciplina militar en todos los asuntos, quienes ayudaron a convertir aquellas tradiciones difusas en un código claro de normas, porque querían crear para sus colaboradores informales una especie de reglamento militar. La situación empezó a cambiar hacia 1943, cuando surgió la necesidad de reclutar soldados entre los presos. Las unidades penales formadas en los frentes con soldados y oficiales sancionados demostraban una capacidad de combate extraordinariamente alta. Sin embargo, aquellos soldados de unidades penales, utilizados como ariete y como carne de cañón en los sectores más difíciles del frente, morían en masa bajo el fuego enemigo, mientras que reponer sus filas con personal del ejército activo era una tarea casi imposible. A comienzos de 1943, el número de desertores, cobardes, alarmistas y pusilánimes entre los soldados había disminuido de forma drástica. Entre 1942 y 1943, mediante resoluciones especiales del Comité Estatal de Defensa, más de 157.000 ex-reclusos fueron enviados al frente. Al principio se llevaban a los presos comunes que cumplían su primera condena por delitos cotidianos, y eso provocó de inmediato el primer problema. Los trabajadores se iban al frente, los blatnoi se quedaban en el campo.
había cada vez menos manos para trabajar y proporcionalmente más bocas hambrientas que no trabajaban. El segundo problema era el abastecimiento. Por diversas razones, algunos campos dejaron de recibir alimentos o los recibían de manera irregular. A los presos de esos campos se les ponía ante una elección: ir al frente o morir de hambre. Los urcas, a quienes el código les prohibía servir, ante la elección entre violar la ley de los ladrones y morir, por lo general elegían lo primero, con la esperanza de que, como se trataba de un fenómeno masivo, después de la guerra podrían llegar a algún acuerdo dentro de su propia comunidad. Pero no lograron ponerse de acuerdo. Al regresar del frente, los ladrones que habían sobrevivido allí y volvieron a su vida criminal se encontraron con la incomprensión de sus compañeros que no habían ido a la guerra. A los urcas veteranos los acusaron de violar el código de los ladrones, es decir, de haberse convertido en suki, y a ellos mismos los llamaron suki o suchini, y por lo tanto, si ya no eran ladrones, tampoco tenían derecho a los privilegios de los blatnoi. Había llegado la hora, como se decía entonces, de volver al corral, mezclarse con los presos comunes, trabajar, comer su ración y dormir en los lugares fríos de las literas reservados a los fraers. Los reincidentes veteranos, acostumbrados a la vida privilegiada de los blatnoi, no aceptaron esa situación y siguieron considerándose ladrones. Así, el hasta entonces monolítico movimiento blatnoi se dividió en dos grupos enemigos: los ladrones comunes y los ladrones veteranos. De repente estos últimos resultaron ser tantos que pudieron organizarse en grupos suficientemente combativos y enfrentarse, por el control del campo, a los ladrones que se negaban a reconocerlos. No sabemos cómo habría terminado aquello si no hubiera intervenido la administración de los campos, que se enfrentaba al mismo problema que a comienzos de la década de 1930. Las pérdidas entre la población masculina habían sido colosales. Faltaban hombres tanto fuera de prisión como detrás de las rejas. En los campos había demasiados blatnoi y muy pocos trabajadores. A los ladrones se les informó de que todos los antiguos acuerdos quedaban anulados y que, a partir de entonces, tendrían que trabajar al mismo nivel que los presos comunes, algo que los urcas, acostumbrados a una vida privilegiada, se negaron rotundamente a aceptar. La máxima dirección del Gulag decidió obligar a los ladrones a trabajar por cualquier medio y, si eso no funcionaba, erradicarlo sencillamente como fenómeno para no alimentar bocas inútiles. A alguna de las mentes brillantes del Gulag se le ocurrió una idea genial para resolver el problema: obligar a los ladrones a trabajar por medio de los suchini, ofreciéndoles a estos el máximo apoyo, es decir, exactamente igual que los propios ladrones habían obligado a trabajar a los presos comunes y políticos en la década de 1930. De este modo resolvían todos sus objetivos. A una parte de los ladrones la obligarían a trabajar y los demás se matarían entre sí, liberando los campos de la carga que representaban. Así comenzó una larga y sangrienta matanza que hoy conocemos como la Guerra de las Perras. En este video no nos detendremos en los detalles del conflicto y pasaremos directamente a la consecuencia de aquella guerra que nos interesa en el contexto de este tema. A los ladrones, divididos en dos grupos irreconciliables, empezaron a llamarlos ladrones legítimos, es decir, quienes podían ser considerados ladrones según el código de los ladrones, y ladrones suchini, es decir, quienes habían violado ese código. Más tarde la expresión ladrón legítimo se redujo a la palabra legalista, que sigue utilizándose hasta hoy, y todavía después adoptó la extraña forma, desde el punto de vista del ruso, de ladrón en la ley. Sin embargo, al comienzo de la Guerra de las Perras, las expresiones ladrón suchini y ladrón legítimo no se usaban en todas partes ni en todo momento. En los informes de incidentes de las administraciones de los campos era frecuente encontrar simplemente las definiciones grupo de ladrones y grupo de suki. Fue después de que la administración abandonara la cooperación con los ladrones y comenzara a exterminarlos y a convertirlos en suki, cuando apareció en el Código de los Ladrones la que hoy es su regla más importante: no colaborar nunca, de ninguna forma, con la administración y no firmar ningún documento. La Guerra de las Perras también cambió la actitud hacia los llamados opuschennie. Más exactamente, la propia palabra opuschennie apareció precisamente durante la Guerra de las Perras.
significa alguien rebajado de su posición en el mundo criminal y colocado en un escalón inferior. Esto ocurrió debido a uno de los métodos utilizados contra los ladrones, los llamados preskata o trumilovka, cuando a un ladrón rebelde lo encerraban en una celda con varios presos enfermos de sífilis que lo infectaban mediante una agresión sexual. Como los presos tenían un miedo enorme a esa enfermedad, al ladrón infectado ya no le daban la mano, no recibían nada directamente de sus manos, no compartían utensilios con él y le asignaban un lugar en las literas lo más lejos posible de los bladnoi, junto a la puerta y al cubo de desechos que estaba cerca. Después, esta regla empezó a aplicarse a cualquier participante en un contacto homosexual, porque se consideraba que era la forma más segura de transmitir la enfermedad. La norma quedó incorporada al Código Blatnoy casi a nivel legislativo, si puede decirse así. Más tarde aún, después de la reforma penal de la década de 1960, por alguna razón pasó a aplicarse únicamente al participante pasivo de ese tipo de relaciones. Antes de la Guerra de las Perras no se registra en ninguna parte una actitud negativa hacia los contactos homosexuales. De hecho, ocurre más bien lo contrario. En Shalamov puede encontrarse la siguiente descripción de ese tipo de relaciones en la década de 1930. Alrededor de cada bladnoi importante rondan en el campo jóvenes de ojos hinchados y turbios, zoicas, mancas y vercas, a quienes el bladnoi alimenta y con quienes duerme. En los campos controlados por los suki, para sobrevivir, muchos ladrones en la ley renunciaban de palabra a las tradiciones de los ladrones. Dadas las circunstancias, preferían ocultarse, mantener una conspiración más estricta y conservar en secreto sus antiguos vínculos. Eso fue precisamente lo que convirtió a los ladrones en la ley en una especie de sociedad secreta en la que solo se empezó a admitir a nuevos miembros por invitación. Apareció cierto rito de iniciación, la llamada coronación, y el código de los ladrones se convirtió en una especie de escritura secreta, un dogma religioso cuyas reglas debían respetarse de manera sagrada y no ponerse en duda. Sin embargo, muy pronto la administración de los campos llegó a la conclusión de que tanto los suki como los legalistas buscaban exactamente lo mismo: tomar el poder en el campo para vivir a costa del llamado elemento positivo, es decir, la principal fuerza de trabajo de los campos. La dirección reconoció que esto reducía los indicadores de productividad de los campos de trabajo correccional y provocaba el incumplimiento de los planes de producción. Como resultado, la política de favorecer a los Suchini fue considerada perjudicial y el Gulag la abandonó entre 1951 y 1952. Los reincidentes más peligrosos y el llamado elemento positivo comenzaron a ser separados en campos distintos. También se separó a los suki de los ladrones y se los distribuyó en campos diferentes. Para ello, la administración preguntaba de antemano a los presos que llegaban en convoy a cuál de los grupos pertenecían, con el fin de enviarlos con los suyos y evitar matanzas. Por ejemplo, Shalamov señala que la administración occidental estaba destinada a los suki, mientras que los ladrones eran enviados a la administración septentrional. Sin el apoyo de la administración, los Suchini y los ladrones terminaron desapareciendo por completo con el tiempo porque ya no incorporaban nuevos miembros, a diferencia de los ladrones legítimos. Aún así, los ecos de la Guerra de las Perras continuaron durante mucho tiempo. Aquí y allá aparecía algún Suchini al que encontraban y mataban, hasta que la generación de ladrones de la época de la Gran Guerra Patria fue sustituida por completo. Sin embargo, aunque la oposición representada por los ladrones Suchini desapareció por completo y en apariencia ya no había necesidad de usar la expresión ladrón legítimo porque solo quedaban los ladrones legítimos, por alguna razón la expresión se sigue utilizando hasta hoy. Tras la muerte de Stalin comenzó el deshielo. El Gulag fue disuelto y, de acuerdo con la orden número 020 del Ministerio del Interior de la Unión Soviética del 25 de enero de 1960, comenzó una reforma a gran escala del sistema penitenciario, con una renovación completa de la dirección y un cambio total de las condiciones de reclusión. Los presos fueron distribuidos entre 4 regímenes penitenciarios, mientras que los ladrones quedaron recluidos en el régimen especial para aislar a los demás delincuentes de la influencia de su ideología. En teoría,
Esto debía detener por completo la difusión de la ideología de los ladrones entre los presos primerizos de los regímenes común y reforzado. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Los códigos y conceptos de los ladrones alcanzaron su mayor popularidad precisamente en los regímenes común y reforzado, donde se convirtieron en una especie de equivalente de la religión. Fue entonces cuando los ladrones en la ley adquirieron la imagen de mártires casi celestiales, y los presos comunes empezaron a percibir el código de los ladrones como una medida universal de justicia. Espero haber logrado arrojar algo de luz sobre esta cuestión tan compleja. Esto fue mi canal. Denle me gusta al video y suscríbanse al canal. ¡Que les vaya bien!